XBX, una televisión diferente. Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Soy Moisés Dagduc, a sus órdenes. Me da mucho gusto saludarles en este primer programa del año 2015 De Frente a Tabasco. Yo quiero agradecer la presencia permanente de nuestros comentaristas y analistas y panelistas, como son el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado, muchas gracias por seguir con nosotros. Buenas noches, ingeniero, muchas felicidades. Igualmente, y también al licenciado Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero, y pues deseando como siempre el mayor de los éxitos en este 2015. Muchas gracias, igualmente Uldárico, y muchas gracias a nuestro amable auditorio que sigue permanentemente este programa, que como usted sabe se transmite en vivo lunes y jueves, y usted puede verlo a través de nuestra página de internet www.canaltvx.com al día siguiente, es decir, el martes y el miércoles a las 12 del día, por las estaciones de radio XBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM. Pues bien, deseándoles a todos que sea un magnífico año lleno de mucha salud, de prosperidad y de mucha paz para todos ustedes. El primer programa de Frente a Tabasco del 2015. Obviamente, ¿cómo podemos empezar? Hubo un mensaje del señor presidente de la República, precisamente con motivo de Año Nuevo, y está basado precisamente en 7 acciones que marca el presidente de México, Enrique Peña Nieto. A mí me gustaría mucho oír los comentarios tanto del licenciado Feliciano Calzada como del licenciado Uldárico Canto de este mensaje de Año Nuevo del presidente Enrique Peña Nieto. Feliciano Calzada. Sí, yo creo que es un mensaje esperanzador y que trae un planteamiento muy concreto. No es desear un mejor año, no es felicitar a las familias mexicanas, no es, en resumen, palabras más o palabras menos. Viene siendo una información de lo que el año pasado, o gracias a las reformas del año pasado, se empiezan a sentir ya en este año en beneficio pues de la economía familiar de nuestro país. El comentario del presidente cuando habla de que ya las reformas energéticas ya trajo como consecuencias una, en primer lugar, que ya los gasolinazos se van a acabar, es decir, que ya no van a realizarse. Eso es pues sencillamente esperanzador y pues con una gran acogida entre todos aquellos que tenemos la necesidad de pararnos en las gasolineras a llenar el tanque con frecuencia, y sobre todo el ver que ya los numeritos no van para arriba, ¿verdad? Claro.
eso es por un lado. Por el otro también habla el presidente que por las disposiciones de la reforma, entonces ya la energía eléctrica empieza ya a bajar, que no solamente en las casas habitación, sino también en las zonas industriales. Eso es muy importante porque son dos cosas que afectan considerablemente al bolsillo de los mexicanos. Los que no tienen vehículo, pues sencillamente tienen necesidad de subirse a un taxi, y tienen necesidad de subirse a un autobús, y tienen necesidad de subirse a un transporte público, ya sea avión, barco, tren, etcétera. Y si los gasolinazos siguieran a la orden del día, pues sencillamente el que se sube a un transporte público por no tener un vehículo, pues sencillamente tiene que cooperar con el costo de un boleto de mayor envergadura cada vez más, en virtud pues de que sencillamente la gasolina o el diésel es lo que decide en primer lugar el costo del boleto, llámese de cualquier transporte público. Y en este país, sencillamente, el hecho de que la energía eléctrica ya esté bajando, eso trae también un gran alivio, porque ahí sí, pues un porcentaje muy elevado de los mexicanos, la gran mayoría, tiene luz eléctrica. Pues solamente los que están en la montaña son los que no tienen energía eléctrica, que ha venido ante la poca posibilidad o el costo brutal de llevar un cable de electricidad por varios kilómetros en la sierra o en el altiplano o en el bajo o en la planicie a comunidades demasiado pequeñas de 4 o 5 casas, pues sencillamente llevar la luz eléctrica de 100 kilómetros hasta allá, pues sencillamente es incosteable para Comisión Federal de Electricidad. Por eso digo que son muy pocas, o las comunidades que no tienen luz eléctrica son realmente aquellas que están muy sencillamente separadas de algunos, ya no digamos centros de población importantes, sino de pequeñas comunidades que sí la tienen. Y eso lo podemos ver pues en la geografía de nuestro estado o en la de los estados vecinos, más acentuada en la de los estados vecinos, porque en el caso particular de Campeche, que es un estado demasiado grande, con muy poca población, pues hay comunidades muy pequeñas que no se les puede llevar todavía luz eléctrica porque sencillamente es incosteable. Llevar luz eléctrica a 10 casas con el costo de 150 millones de pesos, pues sencillamente eso es imposible. También hay los gobiernos, todos los gobiernos de México, ante estas falta o esta incapacidad económica para poder llevar y incosteabilidad para llevar la energía eléctrica, la han sustituido por energía solar, y no hay gobierno en el sureste de México, que es donde tenemos mayor experiencia, donde no se hayan hecho programas de energía solar para las comunidades esas muy alejadas. Yo recuerdo que hace 3 o 4 años, comunidades alejadas se les daba un apoyo, un subsidio de parte o del gobierno de Tabasco, del gobierno de Campeche, del gobierno de Chiapas, y tenía un costo de 4,000 pesos por habitación, en la que iba incluido el acumulador, porque necesariamente tiene las hojillas solares, la instalación, y todo eso costaba 4,000 pesos, y el propietario de la casa tenía que poner 500 pesos, o sea que era absorbido por el gobierno en turno, o el gobierno del estado, o el gobierno municipal, o la combinación de los dos, y considerablemente, y con toda seguridad,
pues sencillamente el gobierno federal sí participaba. Estos dos puntos que plantea el señor presidente de la República, bueno, pues lo vemos venir con una gran simpatía. El hecho de, como ya lo dije antes, que las tarifas eléctricas ya empiecen a bajar y que ya el resto del año ya no tenemos lo que popularmente se ha llamado como el gasolinazo, que es el incremento de los precios de las gasolinas. Lo que estaba planteado también es otra cosa que nos viene a ayudar también, que desde el día 1 de enero, de acuerdo con la ley, con las reformas constitucionales, ya del 1 de enero desaparecería la larga distancia. Es difícil aceptar que no haya alguien que no tenga algún familiar o en el pueblo vecino o en el estado vecino o en un estado más retirado de la República Mexicana. Lo que sí hemos visto como todo el mundo trae su celular, por modesto que este sea. Entonces todos aquellos que hasta el 31 de diciembre tenían que comprar con mucho esfuerzo sus 100, 200 o 500 pesos en una larga distancia para un familiar que estuviera fuera del municipio o del estado, sencillamente traía como consecuencia el que los 500 pesos desaparecían y ya no haya posibilidad en ocasiones de volverlo, cuando menos en las siguientes horas o en los siguientes días, de poder meterle otro poco. Ahora eso se acabó y ya se va a poder hablar a todo lo largo y ancho del territorio nacional por cuestiones de negocio, por cuestiones familiares, por cuestiones de tipo de amistades. Habla también de un programa muy importante de construcción de vivienda. Yo recuerdo que cuando algún estado del país ha metido un programa apoyado por la Federación o sin un programa muy fuerte de vivienda, la economía del país, del estado, se ha venido hacia arriba. Son muchos los ejemplos que tenemos en los últimos tiempos y vemos pues que este programa de vivienda que el presidente de la República señala para este año, pues sencillamente no solamente la satisfacción de tener un techo y para formar un hogar propio, sino sencillamente el poder crear tanta fuente de trabajo que trae consigo aparejada la construcción de viviendas. Habla también, aunque nosotros lo recibimos en una forma muy escueta, a mí me hubiera gustado ampliarlo un poco, pero lamentablemente solamente hace el señalamiento que ya de acuerdo con una determinación que ya se había tomado desde el año pasado, desde el 1 de enero, las actividades agropecuarias de Chiapas, Guerrero y Oaxaca contarán o cuentan ya con un trato fiscal preferencial. Yo recuerdo que durante muchísimos años la ganadería y la agricultura en nuestro país tomó un trato preferencial muy importante, lo que trajo como consecuencia el que los productores pudieran al no pagar impuestos o los impuestos muy reducidos, sencillamente tener oportunidades mayores de disponer de ese poco o mucho ingreso que le daba la cuestión agropecuaria en su beneficio personal. Lástima que no la ampliaron también para otros estados del sureste, porque pues eso también hay en el estado de Tabasco, por ejemplo, la ganadería, como en todo el país y en todo el mundo, está atravesando por una crisis extraordinaria.
no hay ganado en el mundo. Es decir, no hay hembras. Es decir, no hay, en el caso particular de nosotros, por ejemplo, nuestra ganadería, desde las carteras vencidas, no se ha podido recuperar el hato ganadero que teníamos en el estado de Tabasco y tampoco se ha recuperado en el resto del país. Campeche tiene un programa desde hace 2 años de adquisición de hembras que las está trayendo de otros estados del país y las está vendiendo o subsidiadas o se las está entregando a ejidatarios o a pequeños productores. Entonces, recuerdan ustedes también que hace muchísimos años estaba prohibido en Tabasco sacar una hembra fuera del estado. Con el tiempo se rompió. No es que se haya violado la ley, sencillamente es que se llegó a tener un hato ganadero muy importante. Gracias a eso fue que tuvimos un rastro frigorífico que durante 50 años fue el que le puso el precio a la carne del Distrito Federal durante 50 años. Lamentablemente ahora, con la caída del hato ganadero a nivel nacional y a nivel internacional, pues sencillamente todos aquellos estados que tienen dinero pueden repagar el ganado macho o hembra al precio que sea. Hembra para repoblar y macho para engordar y exportar a estados con mayor poder adquisitivo o inclusive a exportar a los Estados Unidos. Eso digo que pues solamente va a ser para Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pero cuando se hizo un estudio y se encontró las condiciones en que se encuentran estos 3 estados, pues me imagino que por eso el presidente de la República decidió apoyarlos. Lamentablemente tenemos un gobernador aquí vecino del estado de Chiapas que trae una propaganda, una publicidad extraordinaria, y para un estado que está tomando en consideración para tener un trato fiscal preferencial, quiere decir que el campo chiapaneco no está en condiciones. Y sí vemos por ahí cómo lo que el señor gobernador de Chiapas está gastando en publicidad personal, en publicidad para las despensas que entrega o para la capacitación de los policías que hace. Yo creo que si eso lo hiciera desde su escritorio y autoridades menores lo entregaran, eso traería como consecuencia el que todos esos gastos de movilización de gentes para aplaudir la decisión que tomó el gobernador del estado de Chiapas, pues sencillamente ese dinero podría invertirse en el campo chiapaneco que está en condiciones muy difíciles. Ok, muchas gracias, licenciado Undérico Canto. El análisis de este mensaje de Año Nuevo del presidente Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto, como los demás presidentes de este país y gobernadores, cumple con un ritual de primero de cerrar el año en diciembre con los mejores deseos decembrinos y cerrar el año, y posteriormente tenemos que los presidentes o las autoridades que encabezan el país, los estados o incluso los municipios ofrecen en los primeros días del año un mensaje en aras de dar los mejores propósitos a cumplir en dicho año. Para este caso particular, yo veo en el caso del presidente Enrique Peña Nieto los buenos deseos naturales, pero además lo va hilvanando con un proceso de reformas que él implementó el año pasado y lo va en este momento ya vertiendo hacia este país para que vean que dicho proceso de reformas tiene un propósito de beneficiar
a los mexicanos en términos generales. Porque si bien es cierto, el 2014 fue un año sumamente difícil y complejo, donde este país finalmente tuvo el aceleramiento y los grandes problemas de la delincuencia organizada, que incluso nos llevaron a estar en los parámetros internacionales, y además, aunado a ello, el cierre de la economía, con el problema de la baja del petróleo, y con una serie de problemática interna, que bueno, pues finalmente nos marcaron un país que está en una transición sumamente difícil y compleja. Sin embargo, el presidente considera que el 2014 nos dejó una gran lección, tanto en las cosas positivas como en las cosas negativas, por lo que él mismo hace un señalamiento que este país ya no puede seguir igual, debe cambiar. Y dentro de esos grandes cambios, pues ahí él ofreció que producto de sus reformas, exactamente, tenemos ya que empiezan a darse los primeros frutos, como lo señalaba anteriormente el licenciado Feliciano. Ya se señaló que producto de las reformas, la baja, las tarifas de luz empiezan a bajar, incluso a la parte empresarial le beneficia bastante bien, porque hay mayor porcentaje que se le resta en los pagos. También, por ejemplo, ya en los hogares, el caso, por ejemplo, ya no habrá lo que señaló gasolinazo, pero además el diésel y el gas LP, que también traen consigo para la economía familiar un descargo. Y desde luego, las llamadas de larga distancia ya no existen en este país, se acabaron. Nada más por esto, porque ya no se van a cubrir llamadas de larga distancia, este país dejó de erogar de los hogares mexicanos hacia el dueño o los dueños de Telmex anualmente 20,000 millones de pesos. Es decir, una cantidad sorprendente que ya dejará de ingresar al erario personal de Slim, ¿no? Y eso realmente es un gran beneficio para los mexicanos. Desde luego, lo demás todo va en beneficio a la contribución de la familia mexicana para la economía, como ya tenemos el caso en la transición que tenemos desde en los últimos años con la cuestión digital. Bueno, pues ya se van dijéramos, millones de familias, 13 millones de familias mexicanas contarán con el programa que viene ahorita por el centro del país y a su alrededor, con las famosas entregas de televisión digital, para que cuando ya en todo este país, toda la familia mexicana en un 90%, un 95%, ya se haga una evaluación que cuentan con televisión digital, se va a lograr el apagón analógico. Es decir, la programación analógica dejará de existir en este país y entraremos a la etapa digital de la alta tecnología. Para ello está haciendo un esfuerzo el gobierno mexicano y trae un programa que en los diferentes estados del país va otorgando las televisiones digitales. Desde luego está muy dirigido a las familias de escasos recursos y familias que están dentro de los programas de Cedesol, y que bueno, pues mediante un estudio previo se considera que debe tomarse esto. Y también, bueno, aquí lo significativo de este mensaje del presidente de México es lo que él considera que ha optado como presidente de México jugársela con sus jóvenes, con los jóvenes de este país, y para ello ya implementa una serie de apoyos, como el caso de que para adquirir viviendas, como el caso de darles preferencias fiscales
a sus proyectos empresariales, y bueno, y desde luego una serie de programas que habrán de beneficiar a miles y miles de mexicanos y millones de este país. Por lo que yo creo que el esfuerzo que habrá de llevarse adelante en este país, desde inicio con el gobierno que encabeza el presidente Peña Nieto, ya no es un mensaje tan solo de buenos propósitos, sino también trae consigo, desde luego, los productos que están dándose a través de lo que él consideró la implementación de todas las reformas que dieron en el 2014, que fueron 11 reformas estructurales que seguramente este año y el próximo habrán de sentirse al interior de la economía mexicana y seguramente también para la transición política que tendremos este año. Muchas gracias, licenciado Ultarico. Pues efectivamente, como ustedes dos han mencionado, en este mensaje de Año Nuevo del presidente de la República, pues no solamente se limita a decir pues muy feliz año, les deseo lo mejor y bla bla bla, sino que realmente anuncia acciones concretas de su gobierno para llevarse a cabo. Y como decía el licenciado Feliciano Calzada, pues obviamente la implementación de un plan de vivienda, esto equivale a crear muchísimas fuentes de empleo, porque la construcción es precisamente uno de los sectores que utiliza muchísima mano de obra. Entonces es una manera de reactivar la economía. El anuncio de que no hayan más gasolinazos, más aumentos en el precio de las gasolinas, pues también como que nos da mucha esperanza, aunque también era de esperarse, puesto que el precio del petróleo ha disminuido incluso por debajo de los $50 el barril. Entonces pues era de esperarse que ya el precio de la gasolina pues no solamente no subiera, sino que incluso podría hasta bajar de precio. Pero en fin, esos son problemas económicos, pero son las acciones concretas del presidente de la República, y ojalá que esto provoque una nueva esperanza en todos los mexicanos, porque efectivamente pues hemos atravesado una crisis de credibilidad todos los mexicanos muy fuerte, sobre todo en el segundo semestre del 2014. Y bueno, todo esto por supuesto de cara a las próximas elecciones que ya este año se van a llevar a cabo, sobre todo en el ámbito de las diputaciones federales. En el caso de Tabasco, pues obviamente habrá también cambio en el Congreso local, diputaciones locales, y también cambio en las 17 alcaldías de los municipios que conforman el estado de Tabasco. Y precisamente para dar cumplimiento con estos requisitos que marca o la Constitución o los estatutos de sus partidos, hoy se presentaron algunas licencias, porque los cargos de elección popular no son renunciables, pero sí se puede pedir licencia. En el Congreso local tenemos hoy a la licenciada Esther Alicia Dagdú Lutzow, diputada local, y al diputado que también pidió licencia, y esto con el propósito de poder llegar a una candidatura por una diputación federal. Aquí tenemos las imágenes precisamente de estas licencias, los mensajes que se dieron, incluso las palabras del coordinador de la bancada del PRI, donde explica por qué no es necesario que se llame a los suplentes. A ver si tenemos audio, por favor. Es un tema que tiene que resolver el Congreso, aunque hay que recordar que ahorita estamos en receso, ¿no? No sería necesario, ¿no? En febrero se habla que ya están definidas las federales, ¿no? En caso de que se fueran, ¿no? No es sí, pues así es, si estamos en receso, insisto, si la situación se resuelve antes, bueno, yo creo que se tendrá que tomar una determinación y eso le corresponde a oficialía mayor, ¿no? ¿Cuánto tendrían fecha para solicitar esta
Es que las convocatorias marcan los tiempos, y entonces lo que diga la convocatoria es la parte del tiempo, de que se resuelva o no, dependiendo cuántos se inscriban, dependiendo si todos pasan, o sea, es decir, si a todos les entregan su dictamen de aceptación de candidatura, etcétera. Hay varias cosas antes de... ¿Y de qué depende que se llame al suplente o no? Pues de la ley orgánica del Congreso, ¿no? Que eso es un tema que tiene que resolver pues, el propio Congreso. No es una cuestión que tiene que resolver la fracción, sino somos todos parte del Congreso y hay un reglamento y una ley orgánica a la cual tenemos que allanarnos. Pues esas fueron las palabras del diputado Carlos Mario de la Cruz, quien es coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local. Y también tenemos las palabras de la diputada Esther Alicia Dagdug-Lutzow. Adelante. Lo hago motivada por mi firme convicción de seguir sirviendo a Tabasco, impulsada por los miles de priistas y de tabasqueños que me honran con su confianza, respaldo y apoyo, y fundamentada en mi experiencia, capacidad y formación profesional. Esta es una decisión que también se sustenta en dos grandes premisas: la necesidad de consolidar las grandes reformas transformadoras impulsadas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para entidades como Tabasco, para que salgan adelante, y la urgencia de una efectiva gestión de programas, obras y acciones federales para beneficio de nuestro estado y sus 17 municipios. En los últimos 2 años hemos dado una lucha abierta, decidida y permanente a favor de los intereses de los tabasqueños. Hemos señalado con puntualidad errores y abusos. También hemos sido propositivos con iniciativas y leyes para mejorar las condiciones de vida de los tabasqueños. De la misma manera, hemos sido gestores sociales para quienes lo necesitan, así como para quienes han solicitado nuestro apoyo. Todo lo anterior ha sido posible a pesar de los obstáculos y resistencias del actual régimen. Por eso estoy convencida que desde el Congreso de la Unión podemos hacer más, mucho más por Tabasco. Pues estas fueron precisamente las palabras de los motivos que llevaron a la diputada Esther Alicia Dagdug-Lutzow precisamente a solicitar licencia hoy en el Congreso del Estado. Obviamente el otro diputado priista que también pidió licencia, se trata precisamente del diputado Pilar Córdoba, quien está muy ligado al sector petrolero. Ya fue diputado federal. Ya fue diputado federal, entonces se entiende que José del Pilar Córdoba Hernández pudiera ser uno precisamente de los candidatos. ¿O un aspirante? O por lo pronto es un aspirante a una candidatura de la Diputación federal en el caso del PRI. Parece ser que esto lo marcan los estatutos del PRI, ¿no? El pedir este tipo de licencias. Bueno, todos los partidos políticos tienen sus tiempos también para hacer sus procesos internos, y pues en esos procesos internos las convocatorias a veces le solicitan las licencias en el caso de las candidatas, quienes son electos de elección popular, pues tendrán que tener una licencia, y quienes pertenecen al poder ejecutivo o al aparato público de gobierno, pues tienen que también solicitar renuncias en sus tiempos, ¿no? O para poder alcanzar las candidaturas. Es decir, todavía estamos en el proceso de postulación de candidatos. Es decir, participan todos de un solo partido y van a definir quién va a encabezar por cada partido. Así es. Bueno, esto por supuesto va a ser mucha efervescencia política, sobre todo en el estado de Tabasco, un estado eminentemente político. Pues ya lo tenemos enfrente, Uldárico y Feliciano Calzada, ya tenemos enfrente el escenario político, escenario de efervescencia política que seguramente se va a desatar en el estado de Tabasco,
sí me gustaría oír los comentarios de ustedes de cuáles son las expectativas por cada partido, o qué espera el pueblo de Tabasco, o cómo se van a desarrollar estas próximas elecciones para el Congreso Federal, el Congreso Local y las alcaldías, y posibles riesgos de seguridad durante las elecciones. Feliciano Calzada. Pues siguiendo la línea democrática de nuestro país, de nuestra Constitución General y de nuestra Constitución del Estado de Tabasco, pues la renovación tiene que hacerse cada 3 años, y en el caso de los gobernadores y de los presidentes de la República, pues cada 6. Esto trae como consecuencia pues el que siempre en el segundo y en el quinto año de gobierno empiecen a sentirse la efervescencia de los precandidatos. Cuando yo creo que debería reformarse la ley para decir que ningún candidato de elección popular, en el caso de los ayuntamientos, puede renunciar o pedir licencia para ser candidato y abandonar aquello a la que el pueblo lo eligió. Y me refiero a los ayuntamientos porque los ayuntamientos manejan un programa y un presupuesto. Y cuando un presidente municipal, en el caso de enero o de febrero, que tengan la aspiración, es porque ya desde un poquito antes empezaron a abandonar su responsabilidad institucional y empezaron a hacer proselitismo para la siguiente candidatura. Y en el tercer año, por ejemplo, esto es en el segundo, pero en el tercero o en el quinto y en el sexto, sencillamente es cuando piden licencia y se van y abandonan la responsabilidad que el pueblo les otorgó. ¿Que hay cómo sustituirlos? Claro, o con el suplente, o con el síndico, o con cualquiera de los regidores. Como es una sociedad, pues sencillamente en el momento en que se reúna el cabildo, ahí es donde se elige al que va a quedar con la representación del que se va. Pero el que se va es más el daño que hace que el que va a ser como diputado local, como diputado federal o senador de la República. Entonces, repito, ojalá y pudiera ponerse en la ley que el presidente municipal no pueda pedir licencia para irse a otro cargo de elección popular, porque los programas se quedan, el que quede en su lugar no conoce la responsabilidad que desde la cúspide del ayuntamiento venía manejando su antecesor. Ese es por un lado. Por el otro, él considera a veces que su antecesor, en los 2 años que estuvo, el programa que hizo no fue lo suficientemente correcto y que por lo tanto él se va a ir sobre determinadas áreas del proyecto, lo que va a traer como consecuencia que no realice el trabajo que si el otro no se hubiera ido, hubiera realizado. El presupuesto también se ve invariablemente afectado. Todas las leyes actuales señalan que no se puede usar el cargo público para hacer campaña. Todas las leyes señalan que no se puede disponer de los recursos del ayuntamiento, del gobierno, del estado para precampañas o para campañas políticas. Todos son magos y todo el mundo dispone del presupuesto que es para otras cosas. Hace un momento hablábamos del gobernador de Chiapas.
que no entrega un solo trabajo desde su oficina, ni por correspondencia, ni manda a que el presidente municipal de Oxolotán, donde se hizo, o de Yachilón, ¿no? Donde se hizo una obra, que el presidente municipal la inaugure. El presidente municipal se pone al lado del gobernador y en un meeting como los que todos los días vemos que realiza el gobernador de Chiapas, es como se hacen las entregas de las computadoras, de las despensas, o se inaugura el sistema de agua potable. Entonces, es preferible que el gobierno esté planeando y programando y dirigiendo desde su escritorio y que no abuse, como lo está haciendo el gobernador de Chiapas, que en todos los eventos tiene que haber una manifestación pública para que el gobernador entregue su obra y para que el pueblo se lo agradezca. Así es, efectivamente en el caso del gobernador de Chiapas hemos constatado, sobre todo en redes sociales, ¿no?, el gran despliegue de actividad que trae el señor gobernador, y que seguramente ese despliegue de actividades pues también cuesta dinero, la movilización de todo eso. Pero bueno, en Chiapas se ve actividad, se ven obras, se ven cosas muy distinto, tristemente, al pobre estado de Tabasco, que tenemos un gobernador que, bueno, ¿para qué les digo para qué sirve? Si todos sabemos para qué sirve. En fin. Bueno, pues esta gran efervescencia política, Oldárico, ¿cómo la ves venir tú aquí en el estado de Tabasco? Bueno, este año tendremos elecciones federal y tendremos elecciones locales. Es decir, en el caso particular de Tabasco, bueno, se van a elegir 35 diputados y se van a elegir desde luego los 17 ayuntamientos al respecto. Tendremos en término nacional 18 elecciones en 18 estados del país, en la que Oaxaca, por ejemplo, bueno, pues va a ser por uso y costumbre, en los demás va a ser de manera constitucional al respecto, ¿no? Se van a elegir en total 2.159 cargos de elección popular, son 500 diputaciones, en la que son 300 por mayoría y 200 por la vía plurinominal. Desde luego a nivel federal tendremos desde luego elecciones de nuevos gobiernos. Baja California Sur, que bueno, pues lo gobierna un panista. Campeche, elección de que el gobernador de Campeche priista, Colima priista, Guerrero, pues todos sabemos la situación que prevalece en Guerrero del PRD, Michoacán, que también, bueno, pues también tiene sus circunstancias por las que estuvo en boga el año pasado, también está gobernado por el PRI. Nuevo León por el PRI, Querétaro, que ya lo había recuperado el PRI, hoy entra también en la efervescencia, San Luis Potosí, y desde luego Sonora. Bueno, Sonora está gobernado por PAN y PRD. Tendremos 641 diputaciones locales y prácticamente casi 1000 alcaldías, desde luego todo el DF, las 16 delegaciones del Distrito Federal. ¿Qué se prevé? Bueno, pues aquí por primera vez también en este año se van a llevar a efecto y se ponen a prueba la reforma política electoral del presidente Enrique Peña Nieto, porque se están haciendo, dijéramos, las nuevas reglas del juego electoral. Ya no tenemos un IFE, tenemos ahora un INE. Ya ahorita, por ejemplo, tenemos también que puede competir y ya quien no quiera participar por un partido político también lo puede hacer como candidato independiente. En este momento ya se cerraron las participaciones. Hay 122 en este país que habrán de competir como candidatos independientes, después de reunir una serie de requisitos que están llenando, que son los que se inscribieron. Tendremos también una situación muy difícil como el caso de Guerrero, donde ahí hay muchas amenazas de que no van a dejar que se lleven adelante las elecciones,
tenemos el caso incluso de Chiapas, donde producto de la reforma electoral que no se hizo a tiempo, hay unas trabas ahí y que podría concurrirse un mes más. Y desde luego tenemos los problemas que se están generando en Michoacán y los problemas que se están dando en Oaxaca. Es decir, habrán elecciones, si bien es cierta, bajo un marco legal de competencia, en donde además ya no son 7 partidos políticos, sino son 10 partidos que van a competir por primera vez, y donde tenemos que son quizás hasta este momento consideradas las elecciones más caras de la historia de este país. Miles y miles de millones de pesos que habrán de darse a los partidos políticos, de igual manera a los institutos electorales, y también tenemos latente donde los institutos locales no puedan llevar adelante los procesos, podrá encargarse de los trabajos el Instituto Nacional Electoral. Que no es el caso de Tabasco. Que no es el caso de Tabasco, desde luego, pero sí ahí está latente la posibilidad. Para ello, desde luego, hay una serie también de candados, porque no puede implementarse simplemente por una situación, sino bueno, también el Senado tiene que hacer lo propio para que se den las condiciones en un caso extraordinario. Desde luego, también tenemos algo que por primera vez se está dando en los partidos políticos, donde cada partido político dentro de lo que va a ser sus camadas de cuadros competitivos o de sus candidatos, bueno, pues están buscando filtros para que no vuelva a suscitarse caso como el que se dio en Iguala Guerrero, donde bueno, pues y donde se dio mucho también en los casos de Michoacán, y se ha dado incluso, ya se habla también en el caso de Oaxaca, y bueno, pues algunos municipios que bueno, pues también como el caso de Tamaulipas, donde la delincuencia organizada, bueno, pues también tuvo sus inversiones con los candidatos, y bueno, los resultados que se dieron han sido bastante complejos, difíciles para este país. Por lo tanto, las nuevas reglas de los partidos políticos está llevado a cabo de buscar mecanismos de control para que tengan los antecedentes plenamente de identidad, tanto de su economía como de su estado profesional o laboral de las gentes que habrán de ser candidatos. Hoy ya las reglas se están cuidando. Creo que sin duda alguna se espera unas elecciones pues muy competidas, unas elecciones donde se espera que ganen los mejores candidatos, que reine, creo que es la mejor esperanza de todos nosotros, que los mexicanos concurran a la urna, que voten por los que consideren para ellos los que deben de gobernar o los que deben de legislar, pero que lo hagamos en paz, que no caigamos en la descalificación como se había venido dando anteriormente. Yo creo que ya este país ha tenido transiciones democráticas que nos pueden orientar a considerar que el mejor mecanismo para conciliar nuestras problemáticas internas como país, como estado, como municipio, debe de llevarse a cabo a través de la urna. Es el único mecanismo por el que podemos cambiar a este país, no tomando adversidades o siendo rehén de líderes políticos que finalmente lo que buscan es otros razonamientos, como tener de rehén a muchas gentes para fines y propósitos que no conducen al buen caminar de este país. Ojalá y las elecciones votemos en paz, lo hagamos y respetemos quien finalmente haya obtenido esa mayoría. Sí, muchas gracias, Soldarico. Pues tienes mucha razón, ¿no? Esta convocatoria que haces para votar en paz es muy importante, sobre todo cuando hay estados de la República, como en el caso de Guerrero, por ejemplo, en donde se han habido ya algunos pronunciamientos, ¿no? Michoacán incluso también, donde ellos no quisieran que hubieran elecciones en este 2015 porque puede provocar ahí un conflicto importante de seguridad, pero
parece ser que las autoridades nacionales y estatales en ese caso están decididas a que sí se lleven a cabo las elecciones a como debe de ser, porque si no podría darse aquí un antecedente de poder aflojar y cambiar un poco las cosas según las necesidades. Entonces yo creo que sí debe haber elecciones en todos lados. Y por supuesto, en el estado de Tabasco la ciudadanía ya pensará muy bien por quién votar, ya no se dejará tomar el pelo tan fácilmente como se lo tomaron con propuestas falsas de anular ciertos impuestos que a la hora de la hora no los anularon, como el del vehicular, por ejemplo, y tantas falsedades que ofreció Arturo Núñez en su campaña. Yo creo que el pueblo tabasqueño, los ciudadanos tabasqueños, ya pensarán muy bien por quién votar, van a analizar bien cuál es la trayectoria de cada partido, qué partido les ha traicionado más, un PRD que no ha cumplido, por ejemplo, un PRD que ha engañado, un PRD que en Tabasco ha mostrado la peor cara de la corrupción. Y hablando de la corrupción que impera en el estado de Tabasco, bueno, pues no hemos comentado estos disque cambios que hizo el disque gobernador del estado de Tabasco y movió a sus familiares en los puestos claves y poder asegurarse ya y tener amarrado todo lo que es el manejo del dinero sin posibilidad de escape a ningún lado y todo vaya directamente a los bolsillos de la pareja imperial de Tabasco. No sé, ¿algún comentario de estos nuevos nombramientos, licenciado Feliciano Calzada? Pues no fue más que un ajuste, ¿no? Fue un movimiento de fechas, un reacomodo, sí, exactamente. Se fue uno porque se fue por motivos personales. Se habla de que su esposa no estaba a gusto aquí, que ya tenía tiempo de que se había ido, él tenía que estar viajando los fines de semana a su casa a ver a su esposa y a sus hijos. En fin, lo único que hubo fue un reacomodo. Hoy escuché un rato al nuevo secretario de Finanzas y me pareció que se equivocó el que lo nombró, porque nunca habló de su proyecto financiero hacendario para el estado de Tabasco. Y sí, a preguntas del entrevistador de que el anterior tenía muy buenas relaciones en México, en la Secretaría de Hacienda, lo que lo hacía que estuviese viajando a la Ciudad de México, pues para traer beneficios financieros para el Estado. Y la respuesta fue un poco rara. Dice: yo también tengo muchas amistades en el gobierno federal. Yo conozco a Chaufet. Yo soy muy amigo. Yo soy muy amigo del secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, si es muy amigo de Chaufet, debió haber sustituido al secretario de Educación Pública de aquí, claro, con el objeto de que él estuviera haciendo viajes a la Ciudad de México a hablar con Chaufet para ver qué beneficios, qué ventajas traería y qué proyectos traería para la educación en Tabasco. Que es muy amigo del secretario de Relaciones Exteriores. Lamentablemente no existe ninguna Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel local, como para que el canciller mexicano pudiera auxiliar a su amigo Ahmed Ramos, para que su amigo Ahmed Ramos pudiera sacar adelante. Pero no habló de qué amigos tiene la Secretaría de Hacienda, como todo el mundo sabía que la Moyi lo tenía. Entonces, otra de las cosas muy llamativas que hubo durante la entrevista, que el entrevistador empezó a pasar mensajes del público. Entonces, don Juan Pérez pregunta tal cosa, y la contestación automática del señor secretario era: lo reviso y lo checo. Y entonces habló doña fulanita de tal que quiere saber tal cosa. Lo reviso y lo voy a checar y voy a responder. Entonces,
Le preguntó un señor, don Juan Pérez, que si habrá la posibilidad de que las placas se entreguen en los municipios para evitar la avenida hasta Villahermosa. Entonces él dijo que él se sentaría en los próximos días para revisar y para checar. Yo tengo entendido que desde hace mucho tiempo las placas se tramitan en los municipios para los que allá viven, claro, y allá se les entregan. Entonces el señor secretario de Finanzas prometió que en los próximos días lo va a revisar para ver si esto va a ser posible. Mientras el señor lo averigua, sé de gentes que ya está tramitando en los municipios sus placas, como los hacen cada vez que hay necesidad de cambiar las placas. Entonces, esa es la decepción que causó el nuevo secretario de Finanzas, porque nunca habló de su proyecto. Solamente algo dijo cuando, a pregunta del entrevistador, dijo que si él seguiría con el programa anterior del secretario anterior. Y entonces él dijo que por supuesto que él iba a hacer todo lo posible porque esto, según las instrucciones del señor gobernador, continuaran como hasta ahora había sido, de transparencia, honestidad, anticorrupción y claridad en los manejos de los contratos. Sí, muchas gracias, Feliciano Calzada. Y efectivamente, bueno, el motivo oficial de la renuncia de Lamolle, el anterior secretario de Finanzas, fueron motivos personales, un poco motivos familiares, etcétera, etcétera. Aunque la verdad los rumores desde el principio de este gobierno es que Lamolle ya no soportaba precisamente la injerencia de Amet en su secretaría, porque parece ser que Amet, con todo el poder que le otorgaba la pareja imperial, sobre todo la esposa del señor gobernador, pues con mucha autoridad le ordenaba al secretario de Finanzas qué hacer, qué comprar, dónde comprar y a qué precio comprar, sin ni siquiera pedir cotizaciones de ninguna otra especie, y muchas otras injerencias que por supuesto no estaban dentro de las funciones que tenía encargadas en ese entonces el ya tristemente famoso para Tabasco Amet Ramos, sino que bueno, pues ahora llega ya directamente, pues ya para que no tenga que estar dando órdenes a otras personas, pues directamente él va a ejecutar las órdenes en Finanzas, aunque no tenga la menor idea de qué cosa se maneja en Finanzas, tal como mencionó el licenciado Feliciano Calzada en una entrevista aquí en la ciudad de Villahermosa, pues dio muestras precisamente de que no tiene la menor idea de cómo se maneja precisamente una Secretaría de Finanzas, cuáles son sus funciones, ni mucho menos si trae algún plan, lo cual quiere decir que él va a empezar ahora una nueva curva de aprendizaje ahora en la Secretaría de Finanzas. Hágame usted favor. Por eso estamos como estamos y seguramente seguiremos peor con este gobierno de Arturo Núñez, pero a ver, tu comentario, Dánico Canto, por favor. Bueno, tenemos que, con los cambios que se hicieron a finales de este año, bueno, pues que lejos de ser unos cambios, lo lamentable de este asunto es que el funcionario público o de nivel secretario que mejor se hablaba, bueno, pues termina que ya no estará en este gobierno. Digo, es lamentable porque al parecer siempre los comentarios en los corridos de la política era de que era lo mejor que tenía el gobernador Arturo Núñez, y resulta que lo mejor que tenía pues se le va. Y tenemos el caso que uno de los peones o de los peones que maneja en el ajedrez político el gobernador, bueno, pues resulta que lo lleva a una parte muy compleja, muy difícil y donde, bueno, pues muy delicada porque es el manejo de las finanzas, y muy delicada porque teníamos que el que compraba todo, bueno, pues ahora también va a pagar.
Entonces ahí ya está la situación muy compleja y muy difícil, y bueno, pues habla desde luego que lo que se pudo cubrir nada más es exactamente el manejo del presupuesto de Tabasco. Es decir, yo compro, y yo vigilo, y yo finalmente también voy a pagar. Y eso es una situación que los tabasqueños debemos vigilar con mucha certeza y estar muy pendiente, porque yo creo que hay un fondo muy, muy delicado al respecto. Debió haber entrado otra persona al área de finanzas, y seguramente, bueno, pues los tabasqueños estuviésemos considerando, bueno, pues que las cosas se iban a manejar de mejor manera. Esto da la verdad que estos cambios que se hicieron de nada, de ninguna índole, benefician a los tabasqueños, porque fue netamente un interés del manejo y el cuidado del presupuesto de Tabasco, y recayendo en el cuestionamiento de personajes. Aquí ojalá y nos equivoquemos, ojalá y que nosotros no tengamos la razón, para que, bueno, pues las cosas se manejen transparente y de la mejor manera que convenga en Tabasco. Pero bueno, yo creo que estamos exactamente casi llegando a poco más de 2 años de gobierno, y bueno, pues hay un personaje que el gobernador deja en claro que es su pieza clave y le da toda su fortaleza, pero lamentablemente es un personaje que dentro de la actividad está muy desgastado, y yo creo que hay que tener sensibilidad política para poder entender que, bueno, pues la política también debe de escuchar, y que no podemos ya en estos tiempos de gobernabilidad, en los tiempos de mucha comunicación y en los tiempos actuales, bueno, pues que actuar bajo decisiones caprichosas, sino bajo decisiones inteligentes, bajo las decisiones que mejor le convenga al aparato público y le convenga, desde luego, en el caso de Tabasco, a el sentir popular que viene siendo el gobierno en términos general de Tabasco. Parece ser que el señor gobernador del estado de Tabasco se quedó estacionado en 1960 y dejó estacionado, está mentalmente ubicado ahí todavía, ¿no? En aquellos tiempos del México de 1960, donde se podía hacer en política prácticamente cualquier cosa por capricho. En fin, pues yo les agradezco mucho a Olgárico Canto Taracena, al licenciado Feliciano Calzada Padrón, muchas gracias por seguir con nosotros, agradecerle mucho al público que siga con nosotros, a nuestra audiencia. Les recuerdo que este programa en vivo lunes y jueves a las 9 de la noche lo puede ver a través de www.canaltvx.com, y al día siguiente, es decir, los martes y los miércoles a las 12 del día, puede oír la repetición de este programa a través de XBX 570 de AM y XHBX 89.7 de FM. Soy Moisés Dagdú, a sus órdenes, y verdaderamente les deseamos que este año le pongamos mucho empeño a todas nuestras actividades. Por lo pronto nosotros cada vez nos sentimos más orgullosos de estar con la frente en alto de frente a Tabasco. El fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros. Fruta, paletas y helados gourmet. Elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas. Paletas de galleta Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más.
Visítanos en calle Paseo La Ceiba, número 102, Colonia Primero de Mayo, en el interior del Parque Tomás Garrido Canaval, cerca del área de juegos, y en la calle Zaragoza, frente a Fidencia, en el centro de Villahermosa, Tabasco. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. 89.7 La Grande FM. La Grande FM es la radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación.